Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cosmopolita Mexicano y voy a reaccionar al video de Dark Raven, mi cara cuando las clases de dibujo. Dark Raven es un personaje bastante interesante dentro del mundo de YouTube Latinoamérica contemporáneo. No solo es su estilo que tiene esta reminiscencia nostálgica que tanto busca la gente ahora, sino que, como podemos ver aquí en su canal, pegó con la gente, resonó. Tal vez porque algunos opinan el formato de videos que sigue Dark Raven se sienten bastante cercanos, más naturales, menos prefabricados. Y eso es un punto que tiene muy a favor Dark Raven. Pero aquí lo que yo quiero comentar no es tanto sobre su ascenso a la fama o sobre su estilo en la cuestión de los videos. Lo que yo quiero comentar y un poco contraponer ciertas posturas es a la visión del arte que Dark Raven tiene. Dark Raven tiene una teoría del arte o una definición del arte, no sé si sería completamente una teoría, pero tiene una definición del arte. Y me parece que es problemática en ciertos aspectos. No porque sea negativa, haga daño o algo similar, sino porque creo que deja de lado muchas cosas que nutren demasiado al arte y que históricamente siempre lo han nutrido. Al arte de autor, siendo como muy específicos, tomando esta etiqueta de autor, al arte de autor, siempre lo ha nutrido mucho, justo lo que Dark Raven critica. Entonces vamos a escuchar un poco lo que dice Dark Raven y comentar con base en ello. Adivinen quién tiene el micrófono. Y adivinen qué horas son las 1:38 de la mañana. Y estoy haciendo este video porque yo soy Raven. Bueno, en el video de hoy quería nada más hablar de mi honesta opinión hacia la gente que va a clases de arte. Y esta opinión ya se la estuve diciendo a otra persona en privado, pero siento que es algo que otras personas deberían entender, porque es que tiene el concepto de arte muy normeado. Entonces, sí, quería explicar. Básicamente, mi problema con las clases de arte es que siento que es como que copias nomás lo que hacen los demás y no estás haciendo el arte tú. Entonces, sí está bien como que aprendas. Supongamos un ejemplo. Si yo hubiese ido a clases de dibujo, no dibujaría como lo hago ahorita, porque estaría copiando técnicas de otras personas. Entonces es un fucking bodrio. Creo que este es el punto central de Dark Raven. Es el punto central que nos quiere comunicar. Dark Raven considera que el arte, y en específico la producción artística tiene valor en tanto y cuanto, o en tanto y cuando creo que es más correctamente, en tanto y cuando la obra sea original, que no proceda de una imitación. Y claro, esto tendría sentido, ¿no? Esto aparentemente tiene todo el sentido del mundo. La obra de arte tiene que ser original y tiene que ser autónoma. No debe ser una copia de otra obra. Aquí el problema que yo encuentro es el siguiente. Primero, la definición de original. Y ahí entramos en el juego de la semántica y todo esto de estos personajes de internet. Pero es que esto es verdad. Aquí yo lo estoy hablando muy serio. ¿Qué entiende Dark Raven como original? Porque eso es lo que se presupone. Si tu arte no debe ser imitación de otro arte o tu obra, quiere decir que tiene que ser original. Pero ¿qué significa ser original? Y en la cuestión del arte, ¿qué significa ser original? ¿Original en qué? En las técnicas, porque el arte lo podemos dividir en fondo y forma. El arte tiene que ser original en sus técnicas. No debo pintar como los demás pintan. O en cuestión de fondo, los temas que voy a tratar en la obra. No debo hablar de lo mismo que han hablado los anteriores para yo ser original. En cualquiera de las dos preguntas, si respondemos que sí, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque a nivel de fondo, todo el arte tiene tres temas. O eran dos, creo, no me acuerdo bien. Dos macro temas, dos temas enormes. Uno es la vida y el otro es la muerte. Y ya, se acabó. Eso es
todo lo que el arte puede tratar sobre la vida o puede tratar sobre la muerte. Y sobre la vida hay un montón de cosas que se pueden hablar, pero se resumen a los mismos temas. Toda la literatura se resume a los mismos temas. Entonces, en cuestión de fondo, hay un problema. Porque solo tengo dos posibles temas para hacer mi obra. Puedo hablar de la vida o puedo hablar de la muerte. Entonces, si exigimos originalidad en cuanto a temas, se acaba. Esa originalidad se acabó hace siglos. Porque desde hace siglos, todas las grandes obras de la literatura hablan sobre la vida o hablan sobre la muerte. Entonces, a nivel de temas, no hay originalidad en nada. Ahora, a nivel de técnicas, cómo voy a expresar estos temas, qué cosas voy a mostrar, qué cosas voy a señalar por medio de instrumentos para que estos temas le lleguen al lector de una forma específica. Lo mismo, las técnicas bueno, no sé si decir que ya están agotadas, pero si uno se pone a crear obras y se aleja de todas las otras obras, porque no queremos copiarle a nadie, queremos ser originales en el sentido más estricto posible, no lo vamos a lograr porque vamos a terminar cayendo en algún modelo ya establecido o que ya generó sus obras. O sea, no hay forma de sacar nuevas técnicas como tal, porque al menos en cuestión literaria ya está casi... Yo no voy a decir que ya está todo descubierto, pero sí voy a decir que ya está todo descubierto. O sea, no hay que buscarle los tres pies al gato. No hay que inventarse técnicas nuevas. No es necesario inventarse técnicas nuevas. En el arte pictórico, que es un poco el que está haciendo referencia a Dark Raven, el arte pictórico, el arte de la pintura, bueno, si nos ponemos muy críticos, ese arte lo mató la fotografía. Entonces ya nadie ha desarrollado técnicas porque la fotografía mató a la pintura, básicamente. ¿Qué puedo yo decir con la pintura que no pueda decir con la fotografía? Porque tengo que pintar si ya solamente puedo tomar fotos. Que ese se volvió el nuevo arte de cuando nace la fotografía, se reemplaza al arte de la pintura. Dejando de lado que la pintura está muerta en estos términos metafóricos, porque realmente no está muerta. ¿Qué técnicas puedo usar que no hayan sido ya inventadas? ¿Qué puedo hacer yo diferente con las mismas herramientas que no haya hecho nadie más? Probablemente nada. Y no solamente que no lo haya, sino que si revisamos la historia de la pintura en los últimos 50 años, nadie ha desarrollado una técnica como las desarrollaron en el Renacimiento, como las desarrollaron en el Barroco, como las desarrollaron los impresionistas. Ya no hay técnicas. Nadie ha desarrollado una técnica nueva. Y las supuestas técnicas que han desarrollado, pues es nada más tirar pintura a algún lienzo en blanco y ponerle la etiqueta de arte. Pero tanto a nivel de fondo como a nivel de forma, no hay originalidad. La originalidad ya no depende de que hable de algo nuevo o de que hable con técnicas nuevas o que pinte con técnicas que nadie más ha utilizado. Eso ya no es la originalidad. Algunos dicen que la originalidad es una cosa inexistente. Entonces tener un criterio de originalidad es equivocado, porque no existe lo original. Pero bueno, vamos a dejar eso de lado, vamos a suponer que sí existe una originalidad. Entonces la originalidad ya no depende de si imito o no imito, porque al final de cuentas voy a terminar cayendo en un modelo y en estos términos tan cortantes, tan duros que pone Dark Raven, voy a estar imitando lo quiera o no, sabiendo o no sabiendo, extendiendo mucho el significado de la palabra imitación, imitar. Entonces, ¿de qué depende la originalidad de la obra? Bueno, con base en temas ya vistos, ya tratados hasta la saciedad y con técnicas que todo el mundo y su abuela han utilizado, lo único que puedo hacer es tomar las cosas que más me gustan e intentar desarrollar tanto la técnica como la forma de una manera que nadie más lo haya hecho. Pero no es con base en desarrollar nuevos temas y nuevas técnicas, no. Es con base en tomar lo ya establecido
y que me guste, obviamente. Yo no voy a escribir cosas que no me gustan, no voy a pintar cosas que no me gustan con técnicas que a mí no me gustan. Entonces, eso quiere decir que con base en la imitación o en cosas que ya no son originales, tengo que inventar un producto original, una nueva visión de los mismos temas. Sí, ese es de donde depende la originalidad desde hace 2500 años. Porque desde hace 2500 años toda la literatura ya está escrita. O sea, ya lo que teníamos que decir ya se dijo. Las formas de escribir ya están dictadas. Lo único que nos queda, si nos interesa escribir o si nos interesa pintar, es intentar mostrar una nueva faceta de aquello que ya se ha dicho y de aquello que ya se ha hecho. Porque de otra manera, porque no hay más, o sea, si no, no puedes hacer arte. O sea, no hay otra forma de hacer arte. Por ejemplo, si buscamos aquí extrañamiento, los formalistas rusos para el siglo XX consideran que la literatura, una cosa que le da plus, el punch, una cosa que la vuelve arte, es la idea del extrañamiento. Vamos a ver. Ok, entonces, bueno, aquí encontré en este artículo que está en la revista Estudios de Literatura, el número 7 del año 2016, por Elin Nistal, la señora Lucía Elin Nistal, que suena que es una persona muy grande. Menciona, ahora sí podemos intentar ver un poquito más a profundidad este concepto del extrañamiento. Menciona que ¿qué ocurre con la realidad? La realidad llega a un momento donde deja de sorprendernos, que es lo que menciona aquí. Hay una automatización de nuestra realidad. Entonces dejamos de ver especiales las cosas porque las hemos visto 1.000.000 de veces, debido a la rutina, debido a lo que se quiera, pero hemos dejado de ver las cosas como son, por decirlo así, o más de lo que son. Entonces, ¿qué es lo que piensan los formalistas rusos? Bueno, que el arte tiene que hacer justo lo contrario, tiene que desautomatizarte, tiene que extrañarte de esas cosas que, en teoría, tú ya conoces. Esto es lo que le brinda el valor al arte. La contrapartida de este proceso es la singularización o la desautomatización. La esencia de la Literaturnost, que creo que es el concepto de lo que entendemos nosotros en español como literariedad. El asunto es desensibilizarse de esto a lo que ya le hemos generado resistencia, que es la realidad misma. Vamos a volver a regresar a lo que Raven dijo, pero creo que es un punto que es importante que tengamos en cuenta. No solo es que algo sea original por ser original, porque eso casi es imposible, sino lo que tenemos que más bien tomar en cuenta es qué es lo que tiene mi obra que le permita a la gente salirse de la realidad que cree conocer. Pero pienso que cuando vas a clases de arte, o sea, te matas la cabeza haciendo algo que tú no quieres, porque el concepto de arte, como les dije, ustedes lo tienen, bueno, no ustedes, cualquier otra persona, pues, no necesariamente ustedes, no les estoy insultando a ustedes, pero puede tener el concepto de arte muy, muy normeado. Entonces, como que, what? Y pienso que es mejor, o sea, digo, no que es mejor, pero es más considerado alguien artista cuando lo hace por sí mismo y no por copiar técnicas de otras personas o que le digan qué hacer. Aquí también yo creo que hay un problema que más o menos percibo, o sea, entiendo a lo que Raven se refiere. Quiero percibir de dónde viene este problema. Digo, no tengo muchos profesores de arte. Hace años dejé de tener profesores de, entre comillas, arte, entre comillas, profesores. Y tampoco me he metido a dibujar y nada de esto, ¿no? Yo estoy más afianzado en lo que es la literatura, para bien o para mal, mejor o peor. Pero he escuchado que muchos profesores tienen una visión muy rígida del arte. Y el arte no es tan rígido, aunque se quiera que sea rígido. No es tan rígido. Inclusive si lo vemos desde este aspecto del formalismo ruso, el hecho de extrañar, de desautomatizar, implica romper con una rigidez preestablecida. Creo entender que a Raven probablemente los profesores le dan a seguir modelos preestablecidos de los cuales le han hecho entender
que uno no se puede salir de dichos modelos. Esto es equivocado, no es así de cerrado el asunto. También no es correcto la idea que tiene Raven, no es correcta esta idea que tiene, porque la imitación es bastante necesaria en la vida de los seres humanos. Es uno de los mecanismos por el cual aprendemos a existir y es uno de los mecanismos por el cual aprendemos a hablar. Aprendemos a hablar imitando los sonidos que escuchamos y aprendemos a existir, a no morirnos de hambre o algo, imitando las conductas que vemos en los demás. Entonces, no es para nada raro que también, desde ciertas perspectivas, porque no es la única forma de enseñar el arte, no es nada raro que aprendamos a hacer arte imitando las obras que se consideran de mayor calibre. De hecho, esto es algo que hacía la gente antes. Por ejemplo, aquí en este pequeño artículo me menciona que había mucha imitación, pues obviamente a la métrica poética. Había una imitación de vocabularios, había una imitación de temas, de modelos que se enseñaban así en lo que era la antigua escuela latina de producción artística y de producción de discursos. Por ejemplo aquí, esto es aristotélico si no estoy mal, la misma teoría del arte en el que se comprende la poesía se concebía como una imitación del mundo natural para los antiguos. Porque también el imitar no es solamente imitar a los artistas, sino es imitar a la realidad. O sea, también hay que ampliar esta idea. No es quedarse encerrado en cómo lo hacía Botticelli, cómo lo hacía Cicerón. No, es cómo la realidad lo hace y cómo lo puedo imitar yo. Esto que hace la realidad. Tiene mucho valor la idea de la imitación. Inclusive para descubrirse a uno mismo, tenemos que contraponernos a algo muchas veces. No siempre, pero en ciertos puntos de la personalidad se tiene que contraponer algo. O tenemos que imitar algo. Pero tenemos que estar cara a cara con la otra obra, la otra persona, la otra realidad, para poder entender de una manera más profunda lo que es nuestra obra, nuestra realidad y nuestra persona. No podemos realizar este proceso en el vacío, porque entonces ya no hay un diálogo, ya no hay una discusión, ya no hay una interiorización de técnicas que nos pueden ayudar a realizar una obra. Por ejemplo, y que de alguna manera liga mucho de lo que he estado diciendo, mencioné aquí este otro artículo. El objeto de la imitación, por consiguiente, no son los autores en sí, sino la abstracción de sus cualidades, resultado de un conocimiento profundo de ellos y de la percepción certera de sus virtudes. Entonces, imitar, también desde esta perspectiva menos rígida, no es solamente aprender a hacer las cosas como lo hacían ellos, porque yo no quiero escribir como Cicerón, yo quiero escribir con la virtud de Cicerón, pero es con su virtud, no como él. Yo quiero alcanzar aquello que lo hace especial, pero no quiero ser él. Que esa también es una confusión aquí. El hecho de que yo esté imitando algo no es porque de buenas a primeras yo quiera ser él. No, yo lo estoy imitando porque quiero los valores que tiene él, o porque quiero las capacidades que él tiene, pero para hablar yo, no para hablar como él, que es un poco lo que dice acá. La imitación no basta. Si solo pudiera hacerse algo a imitación de otra cosa, nada habría podido hacerse alguna vez. Aquí citando a Quintiliano, pues él menciona que no solamente es imitar, y menciona aquí el orador o el poeta ha de procurar mejorar la obra de aquellos a quienes imita. Entonces, este asunto de la imitación no se queda ceñido a la idea de que voy a hacer las cosas como las hicieron los anteriores porque es lo único que puedo hacer. No. Se queda en que tú imites no para que hagas las mismas obras que ellos, sino para que aprendas o logres como que interiorizar qué es lo que hace a esas obras valiosas que tú puedes hacer, que tú puedes utilizar. ¿Cómo tomo estas virtudes del artista y de sus obras para luego yo hacer una obra mejor? O si las voy a imitar para superarlas. Porque el asunto aquí no es quedarse con la misma obra. O sea, el asunto aquí no es pintar la Mona Lisa 300 veces. No, el asunto aquí es hacer una Mona Lisa 2. Como El Padrino parte 2. Tiene que ser mejor a la primera. Tengo que superar esta primera versión de la Mona Lisa
Porque de otra manera solamente seríamos expertos en pintar Mona Lisas. Pero la imitación, este tipo de imitación, o sea, ya está superada, porque pues, si quiero hacer eso, compro una impresora y se acabó. O sea, es la imitación perfecta. Pero no es la finalidad de la imitación. La finalidad de la imitación es superar con base en unas virtudes que aprendimos imitando, así como aprendimos a hablar y así como aprendimos a respetar a los mayores, por ejemplo, a cruzar la calle mirando a los dos lados, por ejemplo, a atarnos los zapatos, por ejemplo. Muchas de estas cosas que las hacemos por imitación, las aprendemos por imitación. No las seguimos haciendo después porque seamos unos imitadores, sino porque tenemos que superar la obra que estas acciones nos permiten alcanzar. ¿Sí? Ese es el asunto. Y es un asunto que yo creo que se ha escapado de la visión de Dark Raven, tal vez por la manera en que ha recibido las clases de arte. Ella menciona aquí por aquí, no sé si más adelante o si ya lo mencionó, que estudia ballet. Y el ballet, para lástima de Dark Raven, es un arte que le gusta ser muy clásico, le gusta mantenerse mucho en sus moldes. Y a los profesores les gusta mantener mucho las obras dentro de un molde específico, que no tiene nada de malo, pero el problema es cuando intentas luchar contra una especie de alma como más laxa, en este caso Dark Raven. Dark Raven, por lo que podemos ver aquí, no le gusta amoldarse a lo preestablecido. Y esta postura también tiene sus problemas, o sea, no puede ser tan laxo, pero tampoco puede ser tan rígido. Y el problema es que Dark Raven y algunas otras personas tienden a ser más laxas en cuanto a la concepción del arte y a la construcción del arte mismo. Entonces es un choque de dos mundos al final de cuentas, y ante esto no se puede hacer mucho. Ante esto lo único que puede hacer Dark Raven es terminar sus clases y en su casa hacer lo que ella quiera e intentar pues fundar una escuela que tenga este tipo de ideas más laxas, ¿no? Y no hablo de una escuela física como la secundaria o la escuela donde uno estudia, ¿no? Sino como una escuela en el sentido como más una escuela filosófica, por ponerlo en estos términos más abstractos. O algo así. Por ejemplo, em, acá tengo... Uy, es que nunca se ven mis dibujos. Acá tengo un dibujo, sí. No está terminado, obviamente, aún. Pero, ninguna de esas técnicas me las enseñó nadie. O sea, literalmente fui evolucionando. Y es que hay dos cositas. Mucha gente dice, ah, pero es que se nace con el talento y más que todo es práctica de hace años ya. Sí, puedes nacer con cierto talento, pero es más como nacer con la pasión por el arte. Porque, o sea, si no tuviese esa pasión que tengo yo por el dibujo o por, qué sé yo, hacer música o por bailar, este, porque pues sí, hago ballet, eso es un facto que creo que se les haría muy raro, pero sí, em, ese tipo de arte, si no tuviera esa pasión, este, literalmente no saldría, o sea, no me saldrían bien las cosas, y me saldrían muy normis, muy... Y aquí, claro, tiene razón Dark Raven aquí. Hay que tener pasión por las cosas que hacemos y en especial por las obras artísticas, porque esa pasión se transmite al receptor, al lector o al escucha, a quien sea, ¿no? Pero también una cosa que debemos entender es que el arte es técnica. Al final de cuentas el arte es técnica. Por eso los griegos antes utilizaban la palabra arte para nombrar a todo lo a todo lo que requeriera una técnica. El arte de la medicina, cosas que nosotros también decimos a día de hoy. El arte de la medicina, el arte de la ingeniería, bueno, eso es como muy oxímoron, ¿no? Pero también podemos decirlo. El arte de la enfermería, el arte del bien hablar. Para los griegos y para los latinos todo era arte, porque el arte era entendido como un conjunto de técnicas que te permitía lograr un fin. Y el arte de la literatura y la música no escapaba de esta percepción. El arte musical y el arte lírico era un conjunto de técnicas que te permitía desarrollar una obra en concreto. Entonces, o sea, el arte también es técnica. No puedes hacer nada sin una técnica.
Porque el mismo hecho de estar dibujando es una técnica. El dibujo es una técnica y el lápiz es una tecnología, porque es un conjunto de técnicas que desarrollaron un objeto, en este caso un lapicito. O sea, no podemos desprendernos de la técnica, porque básicamente es eso, el arte es un conjunto de técnicas que trascienden y que dan un mensaje muy bonito, ¿no? Por ponerlo en términos así simplones. Claro, parece como molesto, pero es que no podemos escapar de ello porque es el único medio que tenemos para conformar las obras. No hay que ser tan negativos, vaya. Porque siempre para todo tenemos una técnica para que no se te gaste el lápiz, una técnica para que el sombreado, una técnica para que la palabra resuene, todo está lleno de técnicas, eso no es el problema. El problema, que es el que siente Dark Raven, es cuando te forzan más bien a seguir un conjunto determinado de técnicas. Pero es que no hay ningún problema en ello tampoco. O sea, sí lo hay si a ti te molesta, pero las grandes obras del arte del Renacimiento, que a todos, casi todos nos gustan, provienen de escuelas de pintores. O sea, muchos de los pintores enormes del Renacimiento tenían su escuela y tenían alumnos que seguían de cabo a rabo sus técnicas y su forma de pintar. Y algunos de esos alumnos lograron ser igual de grandes o superiores a sus maestros. O sea, no se acaba el asunto ahí, en que estás imitando y no estás haciendo nada, ¿no? Si de verdad eres bueno, trasciendes. Y si tu obra de verdad tiene pasión y tiene impacto y tiene mensaje, trasciendes. Aun y cuando hayas imitado el modelo de alguien más. O sea, es que la imitación no te cierra las puertas. Para muchos, abre puertas. Porque también muchos sienten esta pasión por crear después de estar en contacto con el arte. Entonces, de cierta manera, quieren imitar lo que hacen estas personas porque saben que causa una serie de emociones positivas. De posers, no sé si me explico. Em, y pues, técnicamente, vayan evolucionando. O sea, si sienten que tienen la pasión muy fuerte y no se atreven a dibujar sin que les enseñe alguien, literalmente háganlo por su cuenta. Y eso toma años, años de práctica, perfeccionar tu técnica, porque es tuya, tu propia. Entonces, sí toma varios años. Yo digo como ya, qué sé yo, 6 7 años dibujando. Creo que 7 años por ahí dibujando. Y me costó un poquito lo que era encontrar el estilo propio. Porque intento Yo esto lo encuentro muy ambiguo. La idea del estilo propio, en la literatura es la voz del autor. Todo este tipo de cosas a mí me parecen como bastante ambiguas. Yo no me enfocaría en cuestiones tan ambiguas como lo es tu técnica, tu estilo, tu voz poética. Yo no me quedaría ahí. Yo más bien diría que si quieres trascender y buscar esta originalidad, si quieres superar a los autores que estás imitando, yo diría que mejor te concentres en el mensaje que quieres dar, que te concentres en tu pasión. Piensa cómo puedes hacer que la otra persona cuando lea te esté leyendo a ti o esté leyendo esto que sientes con tanta intensidad. Porque creo que hay más valor en contar de manera elevada lo que sientes, de manera celestial o de manera infernal, dependiendo qué valor, qué idea tengas tú en la cabeza. Yo creo que tiene más valor eso a las técnicas. Yo no te diría, si te interesa el arte y demás, que te concentres en tu estilo, cómo dibujo yo. No pienses en cómo dibujas tú. Piensa en cómo vas a transmitir con tu dibujo la pasión que sientes. de que mis dibujos o estilo de pintar, bueno, nunca les he enseñado una, algo pintado mío, que no me gusta mucho pintar, uso más grafito puro. Me costó como, después de ya saber lo básico y dibujar decente, como 3 años para encontrar el estilo propio que me gustara. O como 4 años. No, no sé, pero toma un poquito. Y pues, sí, siento que tienen un concepto muy distorsionado de lo que viene siendo el arte, porque trata de expresarlo a tu manera, no a como un profe calvo de 50 años te diga, no, es que tienes que hacer una línea así, porque si no se jode el dibujo entero y porque estamos dibujando un jarrón. Ok, bro.
Sí, claro. Va un poco, o sea, sí, ya sabía que iba por aquí. Creo que este video también lo vi hace tiempo, pero no tenía micrófono. Y va un poco en esta tónica, ¿no? Dark Raven, el problema no lo tiene con la imitación, sino lo tiene con que la estén forzando a pintar cosas que no le interesan. Pero digo, pues ni modo, ¿no? Pues, ¿para qué pagaste la clase? O sea, ¿para qué compraste el curso? O sea, ¿qué estás haciendo ahí, hermana? Pero el problema más bien es quedarse encerrado en esta idea estéril del arte, porque la imitación no se acaba ahí, no se agota en ese aspecto. Y también, a ver si puedo encontrarlo. A lo que se refiere a Dark Raven es a los bodegones. Eh, este tipo de pinturas donde uno se concentra en pues, pintar cosas así X, ¿no? O sea, pues, no sé, pintar frutas, que parece muy tonto, como muy estúpido, porque tenemos la idea de que el arte es una cosa elevada. Y yo no te voy a decir que no, tampoco te voy a decir que sí, porque este no es el punto. El punto es que los bodegones no son solamente un arte estéril, o sea, no es algo estéril, no es algo inútil, como parece que lo está entendiendo Dark Raven. Los bodegones, fuera de la teoría, porque yo no soy experto en pintura, menos experto en bodegones, pero una cosa que puedes sacar a tu favor de los bodegones o de este tipo de prácticas es justamente practicar, para que luego esa técnica la hagas trascender. Entonces ya no solamente la vas a usar en los bodegones, sino que vas a pintar algo valioso. Pero aquí el asunto es practicar. Además también muchos de estos bodegones tienen mucho más valor artístico que muchas de las obras de ahora. Por ejemplo, este bodegón. Porque los bodegones no son solamente de frutas. En esta obra, así de manera sencilla, además de la técnica, que aquí es lo menos impresionante, hay una serie de mensajes, hay una serie de simbolismos, hay algo que el autor nos quiere comunicar, que aunque parezca muy simple, muy soso, muy tonto, es un bodegón, ¿no? Es una imitación, ¿qué clase de baratija es esta? Hay algo más profundo que solo eso. Por ejemplo, aquí está esta inscripción. Hay una serie de simbolismos, hay una belleza, hay una belleza. Y aquí, en esta clase de prácticas, porque también muchas de estas pinturas eran prácticas de los artistas, que nosotros hemos ya elevado al nivel de arte, pero muchas de estas obras eran prácticas, o sea, era la práctica, era la tarea de la clase del profesor Miguel Ángel, y nosotros las hemos considerado arte también. En este tipo de pinturas, también sí, es verdad, el profesor aquí, entre que tiene razón y entre que no. Una técnica errada te puede mandar al traste toda tu pintura. O sea, esto es verdad, hay que tener mucho cuidado con la técnica que vamos a utilizar. Hay que saber escoger las herramientas que vamos a utilizar para crear nuestra obra de la mejor manera. Y ahí, en ese aspecto que no es el que está usando el profesor, una mala técnica puede matar toda tu obra. Pero completamente. Por ejemplo, piensen ustedes en todas las novelas que tienen un final malísimo. Todo lo anterior de la novela puede estar increíble, puede ser la mejor novela escrita en toda la historia de la humanidad, pero el final termina por arruinar toda la novela. Lo mismo aquí, es lo mismo. Em, y es lo mismo con la música, o sea, sí, es más ahí necesario ir a clases si quieres perfeccionar tu técnica, pero Miren cómo lo dice a regañadientes. No, Dark Raven, no te enojes, es que es verdad. Tienes que entender bien las técnicas que estás usando, pero eso no es donde se acaba el arte, porque el arte también tiene un fondo, tiene un mensaje, tiene una intención de que exista de cierta manera. Pero, pero no te enojes, o sea, sí es verdad, hay que saber bien la técnica. Y aunque tú no sepas que es una técnica, o sea, que tú ni siquiera hayas ido a clases, hay gente que sabe tocar muy bien la guitarra. Tienen buena técnica, al final de cuentas. No te podrán decir que es un mi mayor, que es un sol menor, y ok, no, pero saben tocarlos. Tienen técnica, porque el arte es técnica, al final de cuentas. diría que si, por ejemplo, quieren aprender a, qué sé yo, tocar guitarra, el instrumento más poser que hay, este, agarren su guitarra y literalmente empiecen a aprender ustedes por su cuenta. Y ya si quieren
a perfeccionar algo un poquito, vayan a clases. Pero que su profe no les dañe su técnica, ¿sí me explico? O sea, que Entonces, ¿cuál técnica es la correcta, Dark Raven? ¿La mía o la del profe? Porque en este punto creo que aquí hay una pequeña incoherencia o una pequeña incongruencia. Aquí tenemos un problema con la técnica y con imitarla, pero hay técnicas que no están mal posicionadas o que no tienen esta carga negativa. Entonces aquí hay un pequeño detallito, ¿no? Que puede ser cuestión de que utilizó la misma palabra y ya está, ¿no? Pero yo creo que justo es esta cuestión de que la técnica tiene valor. La técnica tiene un valor y que nosotros tenemos que saber aprovechar dentro de nuestra obra. No hay que perder esto de vista. Dentro de nuestra obra, la técnica tiene un valor que yo escogí, no que alguien más me dijo. sea su manera de tocar. Por ejemplo, Jimi Hendrix, o sea, nadie le dijo que no podía tener las cuerdas al revés y voltear su guitarra completamente. O sea, y él lo quiso hacer porque esa es su manera, ¿no? Su forma de querer hacer las cosas. No tuvo ningún profesor diciéndole, no, es que tú eres un poser y no puedes voltear tu guitarra, pero eso hicieron las guitarras para zurdos. Entonces, también siento que es más cool cuando es como, eh, ¿cómo digo? A tu estilo, a tu manera. Siento que es como mejor y no tan normie. Y pues yo ahorita que recién estoy aprendiendo a tocar guitarra, toco bien bodrio. Este, no he ido a ninguna clase de guitarra en mi vida. Entonces lo que sé tocar es porque literalmente yo solita dije, ok, hago esto y ya soy feliz. Si te quieres poner las cosas más fáciles, ve a estudiar en alguna escuela. Pero no tienes que olvidar que al final de cuentas tu obra funciona con base en los lineamientos que tú pones, porque tú eres el artista. Entonces tú tienes que trascender las limitaciones que sientes que se han impuesto en ti mismo o en tu forma de tocar. Muchas de las obras que leemos y que apreciamos y que están dentro del canon literario y del canon artístico son obras que han buscado trascender lo que ya estaba establecido. Entonces toman los elementos anteriores y los intentan acomodar de una manera que sea superior a las anteriores, a las anteriores versiones de lo que estén haciendo. Perdón, no, no es porque alguien me haya dicho cómo hacer las cosas así. Obviamente vi un tutorial de cómo si acaso leer tableturas o de cómo leer acordes. Pero realmente no me sé los nombres de ningún acorde. Yo en verdad pongo los dedos donde se me dé la regalada gana y empiezo a hacer lo que me dé la gana. O sea, yo no me sé los nombres de los acordes que estoy tocando. Pero bueno, después obviamente sí pienso en tomar clases, tal vez. Pero sí. Es que también aquí hay un problema, aquí hay un prejuicio con estudiar, porque el arte se puede estudiar, o sea, y el arte siempre se ha estudiado, y eso no implica que te mate la originalidad, o sea, es que también esto es una idea muy equivocada de todas las personas. Estudiar el arte no te mata el arte, no mata lo que tú consideras y lo que tú quieres hacer como artista, no lo mata. De hecho, es más, estudiar el arte te nutre a ti mismo, porque es como todo en esta vida, o sea, si dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, dime qué lugares frecuentas y te diré si creces a nivel artístico o no. Muchas veces encerrarse, apoyado en estudiar clases de arte o lo que sea, muchas veces te encierra en el arte. Y encerrarte en el arte es como entrar a la cámara la cámara del tiempo de Dragon Ball Z. Es una forma de estar pensando solo en el arte, en sus términos, en sus autores, en lo que tú puedes hacer, en lo que tú no puedes hacer. Encerrarte en un espacio donde todo sea arte te puede ayudar a encontrar otras perspectivas que si no estuvieras en ese círculo, pues tal vez no encontrarías, porque nunca las habrías visto o no las habrían mencionado. O sea, todo este tipo de cosas que ocurren cuando te metes a un círculo social. Muchas veces las bandas que conocemos no las conocemos porque las hayamos descubierto nosotros, sino porque nos las pasó un amigo. Entonces, cuando tú te encierras en un ambiente artístico,
Puede que muchas de las cosas que descubras no las descubras por ti mismo, sino que te las pase un amigo. Como probablemente a Dark Raven le haya sucedido. Tal vez el amigo con el que platicó, que mencionó al principio, al cual estaba mencionando su idea del arte, tal vez él no tuviera la idea de qué cosa era el arte, tal vez no tenía ninguna definición de arte, y debido a que toma clases con Dark Raven, descubrió una perspectiva del arte que no había considerado. Entonces, el hecho de estar en este círculo de estudios con Dark Raven, a esta persona le dio una nueva visión de lo que es el arte. Y esto es algo que Dark Raven no está considerando aquí. Estudiar no es razón para que tú pierdas la creatividad. De hecho, la magnifica. Y bueno, solamente quería compartirles mi idea de lo que pienso, de que alguien te enseñe a hacer arte. No sé si es porque en lo personal a mí no me gusta que me digan qué hacer. Sí, el problema es eso. El problema es eso, Dark Raven. A ti no te gusta que te digan qué hacer. Y de hecho no hay ningún problema. Pero hay que entender que a veces tenemos que escuchar lo que los otros nos dicen, o a veces tenemos que hacer lo que nos piden que hagamos. Si vas a estudiar, ve y estudia, y en tu tiempo libre, fuera de la escuela, fuera de la mirada de todos, ahí desarrolla lo que tú quieras, para que tengas la libertad de interiorizar, sin tiempos y sin presiones y sin horarios ni nada, lo que tú quieres interiorizar o lo que tú decidas desarrollar en alguna obra de arte. O sea, yo odio que alguien se me acerque y me diga, oye, es que estás haciendo esto mal. No, no me gusta para nada. Entonces sí, solamente quería decirles eso. Y ya. El video de hoy estuvo bien XD, lo sé. No, al contrario, yo creo que es bastante interesante. Porque siento que la opinión de Dark Raven nos permite encontrar, o no encontrar, porque bueno, al menos en mi caso, yo ya lo había leído hace mucho. Yo también había llegado a esta conclusión hace años. Eh, pero nos permite, bueno, ver esta perspectiva en cuanto al arte. Nos permite comentar un poquito sobre los límites y yo creo que las concepciones equivocadas de esta visión que tiene Dark Raven. Y también nos permite proponer otro tipo de ideas de cómo hacer arte. Pues para mí este video ha sido muy interesante. Yo les dejo aquí el video en las notitas de YouTube, en la descripción. Y nada, suscríbanse a Dark Raven, suscríbanse a mi canal si es que llegan a encontrarse este video en mi canal muertísimo. Y nada, un saludo. Hasta la próxima.